Hola amigos, soy Carlos Ramos y voy a hablar desde las políticas económicas. Las políticas económicas son base de muchas ideologías políticas y en ese sentido son muy importantes, ¿no? O sea, la visión de la economía y la política y las políticas económicas implican la base de ideologías políticas que constituyen algo muy importante para el ser humano y para la sociedad en su conjunto. Las políticas económicas pueden ser estatistas, pueden ser liberales, etcétera, etcétera. Eh, las políticas estatistas, por ejemplo, o el capitalismo de Estado, digamos, es una forma de salir de crisis cuando un país está en completa quiebra o está muy mal económicamente. Eh, Hay también políticas económicas, digamos no, que sustituyen informaciones y que dependen de sus propias materias primas muchas veces o que dependen de su propia tecnología ya en demasía, ¿no? Y eso las pone en una situación de indefensión cuando dejan de recibir tecnología y bienes o caen en la pobreza o cuando dejan de recibir materias primas también se encuentran en una indefensión total, ¿no? En ese sentido hay que tratar de ser autónomos, de producir materias primas tanto como tecnología y ciencia, ¿no? Eh, las políticas económicas en ese sentido se dan en función de este mundo dividido que tenemos, ¿no? En un mundo globalizado no habrían esos problemas y las políticas económicas podrían ser liberales y se podría financiar la seguridad social para todo el mundo, ¿no? Cuando no hay eso, cuando es un país aislado, el capitalismo de Estado, por ejemplo, logra que el Estado tenga ciertos ingresos y pueda dar seguridad social a su población. Eh, en ese sentido es que la seguridad social también es muy importante en toda sociedad y en toda economía. Eh, Volviendo al tema de las políticas económicas, estas políticas económicas deben ser consideradas como algo necesario y deben ser implementadas de acuerdo al paradigma o a la época en que se esté viviendo, a la coyuntura, en fin, y a todo eso, ¿no? Por ejemplo, Keynes eh, es un poco el fundador del capitalismo de Estado y salvó a Estados Unidos de la crisis de los años 20, ¿no? Eh, las políticas económicas son pues importantes y es necesario considerar que el capitalismo de Estado, por ejemplo, o el liberalismo o el mismo comunismo son ideologías políticas que tienen un basamento en las políticas económicas. El nacionalsocialismo también tenía sus políticas económicas estatistas y demás, igual que el marxismo. Eh, en este sentido es que las políticas económicas deben ser consideradas como algo a ser estudiado, a ser considerado y a ser analizado, ¿no? Deben aplicar en su momento, en el momento adecuado, en el momento necesario, en el momento en que se deben aplicar, ¿no? Para salvar a la sociedad y al ser humano de la pobreza y de la carencia económica, ¿no? De la falta de comida, etcétera, etcétera, de las hambrunas y de la pobreza en general. Las políticas económicas, por eso, en un mundo dividido, son muy importantes, y así como también en un mundo globalizado. ¿No? En un mundo globalizado, por ejemplo, cuando no hay fronteras económicas, ni políticas, ni culturales, ni sociales en un Estado mundial, digamos, eh, se puede entrar en una economía de libre mercado y se puede financiar a través de los impuestos y la política tributaria la seguridad social de todos, ¿no? Asimismo, la seguridad social y la política tributaria están muy relacionadas, así como, por ejemplo, el estatismo parcial o las economías mixtas que tienen ingresos para poder brindar seguridad social y desarrollo humano a un país para que este país crezca más por su desarrollo humano y sea más productivo, ¿no? Y logre así una mayor riqueza y así sucesivamente de forma exponencial. Eh, es por eso que las políticas económicas son importantes, como la política tributaria, por ejemplo, que es parte de la política económica y también de la política pública en general. Y es así que, por ejemplo, la, el derecho político también es muy importante en esto, ¿no? Porque de alguna manera, y allá es otro tema que las políticas económicas,
pero es también importante el derecho político como el derecho económico. Muchas gracias.